y la vida. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras fuerzas parecen desvanecerse. Quizás si una carga familiar, una enfermedad, un desafío financiero, o incluso el peso invisible de la ansiedad y la tristeza que nos consume día tras día, quienes nos rodean muchas veces no logran percibir el peso, no logran percibir la profundidad de nuestro dolor. Y ahogué, intentemos seguir y andate con una profundidad de nuestro por dentro luchamos con un cansancio que parece incubrable. Así pondemos una experiencia por resiliente tal. Así pondemos esto, que tus fuerzas no son suficientes para enfrentar las pruebas que la vida te pone por delante. Es una experiencia en un universo que trasciende culturas y edades y circunstancias. Pero en medio de esa lucha hay una cena gloriosa que no debemos olvidar. Dios nos da la fuerza cuando más la necesitamos. Este mosega no es una idea abstracta ni un simple consuelo emocional. Es una verdad que ha sido probada a lo largo de generaciones en vidas reales y circunstancias reales. Cada uno de nosotros en algún momento llega a un punto de quiebre. Es el momento en que decimos, no puedo más. Y es allí, precisamente allí, donde Dios obra de maneras que excedan nuestro entendimiento, porque su fortaleza no es como la nuestra, limitada y temporal. Su fortaleza es eterna, inagotable y perfecta. La Biblia nos asegura en Isaías 40:29, de 31 no te esfuerzas al alcanzar y multiplica las fuerzas a que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué promesa más poderosa puede reparar el más fatigada? Quiero hablar directamente a ti. Que lo ves estás aquí hoy porque has estado buscando respuestas, porque el peso que llevas en tus hombros se ha vuelto demasiado grande y necesitas un recordatorio de que no estás solo. Quizás has orado, pero sientes que tus palabras no llegan al cielo. Quizás has preguntado si Dios realmente escucha, si Él realmente se preocupa. Permiten decirte con todo resismo, Él no solo ve tu dolor, Él camina contigo en medio de Él. Un Jesús mismo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Un llamado amoroso a acercarnos, evítale nuestros momentos de mayor necesidad. Quiero que imagines por un momento, hay un niño pequeño aprendiendo a caminar, da un paso, luego otro, pero rápidamente pierde el equilibrio y se ha suelo. El padre que ha estado observando atentamente no se quedó inmóvil, inmediatamente extiende sus brazos, levanta al niño y lo anima a internarlo de nuevo. Así es Dios con nosotros. Él no espera que enfrentemos, ni estés lo que solos. Él es aquí, listo para levantarnos, listo para sostenernos. Cuando necesitamos, ¿cuándo? Leímos Salmo 46:1, leímos, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo oscuro que parezca el camino, no importa cuán profunda sea la tormenta, su fortaleza siempre está puesta para aquellos que lo buscan. Sin embargo, es lo que debemos recordar, la fortaleza de Dios me ofrece de manera en todas las situaciones. Es en un solo de la fuerza para resistir, para permanecer firmes en medio de las pruebas.
Otras veces nos la fuerza para andar, para tomar pasos se les hace más a lo desconocido. Y hay momentos en los que su fortaleza se más lo permitirnos descansar en su presencia, agregándole descansar en control. No siempre entendemos porque enfrenta saladas, pero amanda ciertas dificultades, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando en medio de ellas. Como dice Romanos 8:21, que es lazar ya los que aman a Dios, como dice que esas cosas les ayudan a bien. Hay una historia que me gustaría compartir contigo, una historia que ilustra cómo Dios da fuerza en los momentos más oscuros. En la pequeña aldea devastada por la guerra, una madre viuda cuidaba de sus 3 hijos pequeños. No tenía suficiente comida para alimentarlos y un lugar seguro donde refugiarse. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se arrodillaba en el suelo frío y oraba: Señor, dame fuerza. No sé cómo voy a seguir adelante, pero confío en ti. Día tras día encontró la fortaleza para cuidar de sus hijos, para buscar provisiones para mañana. Viva la esperanza en medio de la desesperación. Años después, cuando le preguntaron cómo haya logrado superar esos tiempos tan difíciles, simplemente respondió: no fui yo, fue Dios quien me sostuvo. Esa es la fortaleza que Dios promete, una fortaleza que va más a la demostración de capacidades humanas. Pero algo que debemos hacer para recuperar esa fortaleza. Debemos reconocer que nuestras propias fuerzas son insuficientes y integrar nuestras cargas. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda lo que Dios le dice: bástate mi gracia, por importarse perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Quiero invitarte a reflexionar sobre las áreas de tu vida en las que necesitas la fortaleza de Dios. Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo, en tu salud o incluso en tu caminar espiritual. Quiero que recuerdes que no estás solo en esta lucha. Dios es tan fuerte, Dios es más grande que semana que emprenas con derribarse. Dios es más grande que yo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, amigo, no me pierdas la esperanza. Levanta tu mirada hacia el cielo y clama a Dios con todo tu corazón. Él es fiel y te sostendrá. Él le dará la fuerza cuando más la necesites. Y cuando mires más y atrás y veas cómo te has sostenido, podrás declarar con confianza: fue Dios quien me levantó, fue su poder el que me dio fuerzas, y fue su amor el que me sostuvo cada día. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido un Dios de promesas. Él no es como los hombres que muchas veces hacen promesas y luego no las cumplen. No, nuestro Dios es fiel y su palabra es inquebrantable. Una de las promesas más consoladoras y poderosas que encontramos en la Biblia es su disposición a darnos fuerzas cuando nuestras propias fuerzas fallan. Es un pacto divino, una declaración eterna que sostiene a aquellos
que confíen en Él. Cuando miramos las Escrituras, encontramos una y otra vez como Dios se presenta como el dador de fortaleza. En Isaías 41:10, Él dice, amaines, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te oraré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué palabras más alentadoras podrían existir para un corazón cansado? Aquí no hay espacio para dudas. Dios no dais. Quizás te ayude o si lo mereces, te daré fuerzas. No, Él promete con claridad y certeza. Siempre desayudar, siempre se sustentar. Es una guía que no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra propiedad, sino únicamente de su fidelidad. Piensa en esto, cuando enfrentamos pruebas en la vida, muchas veces nos sentimos tentados a depender únicamente de nuestras propias fuerzas. Creemos que si trabajamos más duro, si nos esforzamos más, podremos soportar el obstáculo. Pero hay un límite para lo que el ser humano puede soportar. Tarde o temprano, nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales se agotan. Y es precisamente en ese momento de debilidad cuando la promesa de Dios cobra vida. Como dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porcentaje es Dios para siempre. Esta promesa no es algo abstracto o distante, es profundamente personal. Dios conoce cada de nuestras vidas. Él ve nuestras luchas, nuestras lágrimas, nuestras lágrimas y lágrimas silenciosas. Él entiende el peso de las caras que logramos y se sabe exactamente cuando necesitamos su fortaleza. En 2 Corintios 12:9, Dios le dio al apóstol Pablo, bastad mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no debemos temer nuestras debilidades, porque es en esos momentos cuando Dios obra con mayor poder en nuestras vidas. Quiero que consideres por un momento la historia de Moisés. Moisés no era un hombre fuerte en sí mismo. De hecho, él mismo dudaba de sus capacidades. Cuando Dios lo llamó para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero Dios no lo eligió por su fuerza o habilidad, lo eligió por su fuerza o habilidad de Moisés. A lo largo de la travesía de Israel por el desierto, Dios constantemente le dio a Moisés la fortaleza para lidiar, para interceder por el pueblo y para enfrentar desafíos aparentemente imposibles. No era la fuerza de Moisés la que lograba estas cosas, era la fortaleza de Dios atravesando a través de él. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios no nos llama a enfrentar nuestras parasolas. Cuando Él promete darnos fortaleza, lo hace porque sabe que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y esa promesa no es solo para los grandes líderes de la fe como Moisés o Pablo. Es para cada uno de nosotros, es para la madre soltera que lucha por proveer para sus hijos. Es para el joven que enfrenta la incertidumbre del frutero. Es para el anciano que libra el peso de la soledad. Es para ti y para mí. La fortaleza de Dios no se limita a un solo aspecto de nuestra vida. De vida es una fortaleza integral que abarca nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu.
Cuando estás cansado físicamente, Él te renueva. Cuando te sientes abrumado en mesos guardianes, Él calma tus temores. Y cuando enfrentas dudas espirituales, Él fortalece tu fe. Su fortaleza no tiene límites, porque Él mismo es ilimitado. Es importante entender que la fortaleza que Dios nos da no significa que evitamos todas las pruebas o dificultades. Jesús mismo dio en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas son parte de la vida, pero la diferencia para aquellos que confían en Dios es que no enfrentamos esa prueba solos. Su promesa de fortaleza es nuestra ancla en medio de la tormenta, nuestra luz en la oscuridad. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra esta verdad. Durante una gran persecución contra los cristianos en la antigüedad, un joven pastor llamado Policarpo fue arrestado por su fe. Los líderes de la ciudad lo llevaron ante un tribunal y le exigieron que renunciara a Cristo. Si lo hacía, su vida sería perdonada. Policarpo, sabiendo que enfrentaría la muerte si permanecía firme, respondió: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo a veces blasfemar contra mi Rey que me salvo? Los líderes enfurecidos lo condenaron a la hoguera. Mientras las llamas lo rodeaban, los testigos dijeron que Policarpo no gritó ni mostró temor. En cambio, oró alabó a Dios, mostrando una fortaleza que solo podía provenir de lo alto. Esa es la promesa de fortaleza divina en acción. En todo puede que no me importes una como la de Policarpo, pero las luchas que momento reales. Y desde la fortaleza que Dios le dio esta comúnmente confianza en una proca grande, si el desafío o compensada, si le carga que su fortaleza con frenzar si le carga, su fortaleza que es suficiente, como dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me meta complamanza de fianza en una proclamanza divina. Así que cuando sientes que no puedes más, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y su fortaleza está implementada para ti. Clama y Él confía en su promesa y experimenta cómo su pobreza manifiesta en tu debilidad. Su fortaleza no solo te permitirá soportar las pruebas, sino que te dará la victoria en medio de ellas. Porque cuando Dios promete algo, su palabra nunca falla. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, muchos buscan fuerzas sin interpretar fuentes en sus propios talentos, en el apoyo de sus seres queridores, en sus recursos materiales o incluso en la esperanza de un futuro mejor. Estas cuentas cuando los talentos no son suficientes. ¿Qué pasa cuando las personas a nuestro alrededor también están luchando con sus propias batallas? ¿Qué hacemos cuando los recursos materiales no pueden comprar la paz que necesitamos? Es en esos momentos que descubrimos la verdad santa de nuestra fe. La única fuente inagotable de fortaleza está en Dios. Jesús lo expresó claramente en Juan 15:5 cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer.
Esta declaración no solo nos enseña sobre nuestra dependencia de Dios, sino también sobre la relación íntima que Él de nosotros, así como una rama no puede producir frutos si no está conectada a la vid. Nosotros no podemos encontrar la verdadera fortaleza si no estamos conectados al Señor. Cuando reflexionamos sobre esta analogía, entendemos que la fortaleza no es algo que simplemente tomamos de Dios como si fuera un recurso externo. Más bien es el cuasidor natuello de una relación continua y profunda con Él. Al permanecer en su presencia, al buscarlo en oración y al lamentarnos de su palabra, recibimos la fuerza que necesitamos para enfrentar qué situación. No es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta, es un don que fluye de nuestra cuenta, de su cuenta, es un don que fluye de nuestra 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 cuenta, es su cuenta muy interceblas. A lo largo de las Escrituras vemos innumerables ejemplos de personas que encontraron su fortaleza en Dios. Uno de los más notables es la historia de David. Antes de convertirse en rey, David enfrentó innumerables desafíos. Fue perseguido por Saúl, enfrentó enemigos poderosos y experimentó momentos de profunda angustia. Sin embargo, en medio de todos estos celebros, escribió: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi peña, en quien me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi baluarte, Salmo 18:2. David no atribuye a su fuerza, a su habilidad como guerrero o a sus logros. Sabía que su verdadera fortaleza provenía de su relación con Dios. Pero espero prato regularmente. Espero prato vieres diarias en que las estaciones de fortaleza. La respuesta se encuentra en la práctica de una fatiga y constante. Primero, debemos buscar a Dios en oración. La oración es solo una lista de peticiones. Es un diálogo con nuestro Creador. Es en esos momentos de intimidad con el que encontramos consuelo, dirección y fortaleza. Ese mismo durante su ministerio en la tierra. A menudo se apartaba para orar. Ese eligió de Dios. Necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, cuanto más nosotros. En segundo lugar, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la voz viva de Dios hablando a nuestros corazones. En ella encontramos promesas de fortaleza, relatos de su fidelidad y principios para vivir una vida en propósito. Como dice el Salmo 119 de propósito, como dice el Master, huye alambrera a mi camino. Cuando enfrentamos desafíos, recordar y meditar en las Escrituras nos da la perspectiva y la fortaleza necesarias para seguir adelante. Además de la oración y la lectura de la palabra, debemos aprender a confiar en el Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Jesús prometió enviar al Consolador, quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para hacer frente a las previtas lui santorere nos parados. En Romanos 8:26,
Pablo escribiendo, unea espíritu nos adura, intercediendo por nosotros, entendeunos el poder para superar, agüeyéndonos el poder para superar, intercediendo por nosotros, entendiendo en nuestro debilidad. Sin embargo, confiar en Dios como nuestra fuente de fortaleza no significa que nuestras dificultades de hecho y menudo enfrentados pruebas precisamente por cuenta. De hecho, a menudo enfrentamos precisamente porque Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos y fortaleciendo nuestra fe. Pero podemos estar seguros de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Como dice Deuteronomio 31:6. Sotosenta esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te ni te desamparará. Quiero compartirte contigo una historia real que ilustra cómo Dios puede ser nuestra fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Un hombre llamado Horacio Spafford era un exitoso abogado y devoto cristiano en el siglo XVI. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando perdió a su único hijo varón a causa de una infidelidad y poco después un incendio destruyó gran parte de sus propiedades varón a causa de un único hijo varón a causa de una infidelidad. En un intento por recuperar la paz decidió enviar a su esposa y a sus 4 hijas a Inglaterra mientras él terminaba algunos asuntos en Estados Unidos. Trágicamente, el barco en el que viajaban sus hijas naufragó y solo su esposa sobrevivió. Devastado, apartó un barco para reunirse con su esposa y mientras pasaba por el lugar donde sus hijas habían perdido la vida. Escribió las palabras del famoso himno, It is well with my soul. Estoy bien con mi alma. De donde vino su fortaleza en medio de una tragedia tan abrumadora. Vino de su relación con Dios, quien era su roca y refugio. Esta misma fortaleza está disponible para ti y para mí. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, podemos encontrar paz y fuerza en Dios. Pero para adquirir esa fortaleza, debemos aprender a depender con franqueza. Debemos aprender a con franqueza que son diminudeces, preocupación, aprender en nuestras debilidades en sus manos. Significa reconocer que no podemos hacerlo por nuestra cuenta y confiar en que Él es suficiente. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué áreas estás tratando de depender de tus propias fuerzas? Donde necesitas confiamos en Dios, recuerda que eres la fuente de toda fortaleza. No importa cuán grande es tu desafío, su poder es mayor. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún. Busca su presencia, confía en su palabra, importante que su fuerza es al que no tiene ninguna. Cuando lo hagas, descubrirás que su fortaleza no solo es suficiente, sino que es abundante y transformadora. A través de los siglos, la fortaleza de Dios ha sido el refugio y el socio de innumerables hombres y mujeres. Las escrituras sí la están llenas de
testimonios de personas que enfrentaron desafíos inimaginables y sin embargo salieron victoriosas porque se apoyaron en la fuerza que solo Dios puede dar. Estos testimonios son simples historias para inspirarnos. Son pruebas vivas de que Dios es fiel y cumple su promesa de ser nuestra enfugazo. Las escrituras y el cielo están llenas de testimonios, los momentos más oscuros. Consideremos la vida de Josué. Cuando Moisés murió, Dios le llamó a Josué para liderar a un pueblo de Israel. Él mandó que después de esta responsabilidad, Josué debía enfrentar enemigos poderosos, conquistar territorios desconocidos y guiar a una nación que a menudo se mostraba rebelde. Pero Dios le dio una promesa clara. Y miro que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayas, porque le mando lisa por reloj, no menoremos y mesa clara, pero Dios se contigo en donde quiera que vayas. Josué alina. Josué tomó esa promesa como su ancla y invano con fe y gracias a su confianza en Dios vio muros caer, ejércitos derrotados y la fidelidad de otra vez. Pero no es necesario retroceder miles de años para encontrar testimonios de la fortaleza de Dios. En nuestros días hay inúmeros ejemplos de personas comunes que, al igual que Josué, han enfrentado desafíos abrumadores con una fe inquebrantable. Permití contarte sobre María, una madre joven que vivía en un pequeño pueblo. Sus pesos, el principal sustento de la familia, sufrió un accidente grave que lo dejó incapaz de trabajar. Aumentando aquellos pequeños y recursos limitados, María se sintió completamente abrumada. Hubo noches en las que no sabía cómo pondría comida en la mesa al día siguiente. Pero en medio de su desesperación, decidió pedirle a Dios. Todas las mañanas, antes de que sus hijos despertaran, se arrodillaba y oraba: Señor, dame la fortaleza para enfrentar ese día. Poco a poco comenzarán a suceder cosas. Amigos y vecinos aparecieron con comida. Oportunidades de trabajo se presentaron y su fe creció enormemente. Y mi hijo y María testifica que no fue por su fuerza que salió adelante, sino por la fortaleza que Dios le dio diariamente. La fortaleza de Dios no solo se manifiesta en las grandes victorias o en momentos dramáticos. Muchas veces se ve en las pequeñas alianzas diarias de personas que eligen confieren. Él piensa en una enfermera que trabaja a largas horas cuidando y los enfermos, en un padre que hace sacrificios para que sus hijos tengan un futuro mejor, o en alguien que, a pesar de enferma, una enfermedad terminal, irradia paz y esperanza y cuidanga un forada terminal. Irradia paz y esperanza hasta lo roda. En cada uno de estos casos podemos ver la fortaleza de Dios en acción. Un ejemplo particularmente conmovedor es el de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que, junto con su familia, escondió a judíos durante la ocupación nazi en Holanda. Cuando fue descubierta, fue enviada a un campo de concentración, donde embarcó incluso en ese lugar de oscuridad y desesperación. Corrie encontró su fortaleza en Dios. Después de su liberación, compartió este poderoso testimonio
Nunca alcoge un hoyo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo. E pez ardétolo que sufrió, elegio perdonar a sus opresores y dedicó su vida a compartir el magnesia del amor y la fortaleza de Dios. Su vida es un testimonio brillante de cómo Dios puede sostenernos incluso en las circunstancias más terribles. Pero no necesitamos estar en un campo de concentración o enfrentar una crisis extrema para experimentar la fortaleza de Dios. A menudo, su poder se manifiesta en nuestras luchas diarias. Tal vez estás enfrentando el estrés de un trabajo demandante, problemas en tu matrimonio o preocupaciones por tus hijos. Tal vez sientes que el peso de las responsabilidades está aplastando tu espíritu. Déjame decirte, Dios ve tu lucha y su fortaleza está problemática. Como dice el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No importa cuán grande o pequeña sea tu batalla, su fortaleza es suficiente. Es importante recordar que la fortaleza de Dios no siempre se manifiesta como esperamos. A veces esperamos que elimine nuestras pruebas o cambie nuestras circunstancias de inmediato, pero muchas veces en lugar de quitarnos la carga, nos da la fuerza para verle es en esos momentos que su poder se hace evidente en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces que sus debilidades eran una oportunidad para que el poder de Dios brillara, una oportunidad para que el poder de Dios brillara aún más. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Cómo puedes permitir que la fortaleza de Dios se manifieste en tu vida hoy? Tal vez necesitas dejar de intentar enfrentar tus luchas solo y entregárselas a Él. Tal vez necesites recordar de cuenta sino a depender completamente de su puerta por tu cuenta, sino a depender completamente de su puerta. La fortaleza de Dios no está reservada para unos pocos, está arropados para todos los que confían en Él. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán elas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que la próxima vez que encontrones un desafío, recuerda los testimonios de fortaleza en acción. Recuerda a Josué, a María, a Coré, Ten Boom y a tantos otros que encontraron su fortaleza en días. Y recuerda que la misma fortaleza que lo sostuvo es pasivo para ti. Y maga que confía en su promesa. Y deja que su poder se perfeccione en tu debilidad, porque cuando dependemos de Él, descubrimos que no es prueba demasiado grande ni cara semana. Dios es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Hoy cuando pensamos en la fortaleza de Dios, no estamos hablando de una vía abstracta o de algo reservado para los héroes de la fe. La fortaleza de Dios es un regalo diario, accesible para cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias.
desde el principio de la creación, ha mostrado su deseo de caminar junto a nosotros, de sostenernos en nuestras debilidades y de llenarnos de su poder. Hoy quiero que reflexionemos sobre cómo podemos vivir en esa fortaleza divina, no solo en los momentos de crisis, sino cada día de nuestras vidas. Para compensar, debemos recordar que la fortaleza de Dios no se trata de un momento único. No es algo que experimentamos una vez y luego seguimos adelante por nuestra cuenta. Es un caminar continuo con Él. En Lamentación 3:22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidas. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidas. Por la misericordia del Señor no hemos sus misericordias. No son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una oportunidad para requerir la fortaleza que Dios nos da. No importa cuán agotados hayamos estado ayer, cuánto hayamos volado, su misericordia y su poder se renuevan cada mañana. Vivir en la fortaleza de Dios comienza con reconocer nuestra necesidad real. Esto requiere humildad, algo que a menudo nos cuesta admitir en un mundo que valora la autosuficiencia y el orgullo personal. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente en Proverbios 3:5, Bolustit, sino de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconozco en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y empezamos a depender completamente de Dios, es cuando su poder se manifiesta plenamente en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos cultivar una relación íntima con Dios. Esta relación no es una tarea de un solo día, es una práctica constante de buscar su presencia. Esta significa apartar tiempo cada día para orar, leer su palabra, escuchar su voz. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para estas cosas, pero las demandas de la vida, pero que podría ser más importante que conectas con la fuente de nuestra fortaleza. Jesús mismo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Además, vivir en la fortaleza de Dios significa caminar en obediencia a su palabra. La obediencia puede ser un desafío, especialmente cuando no entendemos en mente los planes de Dios o cuando su voluntad parece contraria a nuestros deseos. Sin embargo, cada acto de obediencia es un paso hacia una vida fortalecida por su poder. En Deuteronomio 31:6 se nos da esta promesa: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios no solo nos da la fortaleza para obedecer, también nos asegura que nunca es maré obedecer. También nos asegura que nunca está miedo. Otro aspecto clave de vivir en la fortaleza de Dios es aprender a descansar en su paz. En un mundo lleno de caos y ansiedad, esto puede parecer imposible. Sin embargo, en Filipenses 4:6-7, Pablo nos da esta instrucción: por nada estéis afanosos, sino son conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en Cristo Jesús, porque pasa todo entendimiento, guardar a vuestros, que sobrepasa todo entendimiento, guardar a vuestros, que sobrepasa todo entendimiento, guardar a vuestros corazones y vuestros pensamientos.
Cuando le llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiamos en su cuidado, encontramos una paz que nos fortalece incluso en las circunstancias más difíciles. Termino en compartir contigo un testimonio de cómo se ve esto en la vida real. Una mujer llamada Elena enfrentado un desnudo que devastado. Los doctores le dijeron que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. En lugar de rendirse al miedo, Elena decidió confiar en Dios. Cada día pasaba tiempo en oración y meditación en las Escrituras, esperando a promesas como Isaías 41:10. Revelio encendas lumedes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. A medida que los días se convertían a meses y luego en meses, su salud comenzó a mejorar, pero más allá de su recuperación física, el verdadero milagro fue la paz y la fortaleza que experimentó en su espíritu. Hoy Elena testifica que su experimento en su es la confianza en Dios. Lo que quiero que veas en esta historia es que la fortaleza de Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestros corazones, nos da la capacidad de enfrentar las pruebas con esperanza, de amar a los demás incluso cuando estamos luchando y de caminar con confianza sabiendo que está con nosotros. Me que llegamos al final de esta misión. Quiero dejarte con una invitación. No importa dónde te encuentras en tu vida en este momento, no importa cuán grandes son tus desafíos o cuán profundas son tus heridas, la fortaleza de Dios es perfecto y tengas todo resuelto. Él solo quiere que vengas, Él tal como eres, con tus cargas, tus miedos y tus debilidades. En Mateo 11:28, Jesús nos hace esta promesa: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Esa es una invitación abierta. Una invitación para que experimentes su fortaleza y su paz en tu vida. Hoy que puedes abrir tu corazón a Dios y decir: Señor, no puedo hacerlo solo. Necesito tu fortaleza, necesito tu guía. Cuando lo hagas, descubrirás que su poder es suficiente, que su amor es inagotable y que su presencia es constante. Termino con estas palabras de Isaías 40:30-31, porque creo que resumen perfectamente el enemigo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y los alcanzarán, caminarán y los fatigarán. Esa es la promesa de Dios para ti, que esa es la fortaleza que Él te verá, recibirla, vive en Él y de ella que transforme tu vida para siempre. Esa es la fortaleza que Él deprime